Bienvenidos a PS Tutoriales, yo soy Cristina y en este vídeo vamos a ver cómo podemos realizar un efecto de piel metalizada. Este es el antes y este es el después, así que si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Para realizar este efecto necesitáis tener una versión de Photoshop que sea actualizada, porque vamos a utilizar un ajuste que es consulta de colores, y este ajuste se incluyó a partir de la versión CS6, así que si tenéis versión CS6 y de ahí en adelante, pues no vais a tener ningún problema. Si tenéis una versión anterior a CS6, no vais a tener consulta de colores. ¿Qué pasa? Bueno, pues quito un momento la capa para que veáis cómo quedaría sin en consulta de colores. En principio podríais intentar hacer el efecto sin consulta de colores probando con otras capas de ajuste hasta lograr el efecto similar a consulta de colores, que como veis es oscurecer más la imagen. Si alguien se anima a hacer este efecto de piel metalizada con una versión anterior a CS6 y logra un buen resultado, pues podéis compartirlo en el grupo de Facebook de PS Tutoriales y decirnos cómo lo habéis hecho, porque así otras personas que no tengan versiones actualizadas de Photoshop pues también lo podrán hacer. Bueno, pues una vez dicho esto voy a cerrar todo. Os he dejado dos imágenes de dos modelos para practicar. Yo voy a hacer el tutorial con la segunda, pero el efecto se puede hacer también con la primera. Y antes de nada necesitáis tener cámara RAW. Supuestamente cámara RAW viene ya instalado en versiones actuales de Photoshop. De hecho, en versiones más nuevas aparece incluido en la galería de filtros. Si por lo que sea vuestro Photoshop no incluye cámara RAW, no pasa nada, se puede descargar y se puede instalar, porque cámara RAW funciona como un plugin o como un filtro extra. Igual que instalamos, por ejemplo, los Topaz o los plugins de Nik Collection, pues podemos instalar también cámara RAW. Yo, por ejemplo, tengo Photoshop CS6, supuestamente debería de venirme cámara RAW incluido, pero no me venía. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Pues no pasa nada, yo en su día me metí en Google, puse descargar cámara RAW para Photoshop CS6 y me salió la versión de cámara RAW compatible con la versión de mi Photoshop. Es importante que os aseguréis de esto, de que son compatibles. Te lo descargas, lo instalas y listo. En este vídeo no pretendo enseñaros cómo descargar e instalar cámara RAW, porque igual que yo no sabía hacerlo en su día y lo hice sin problema, pues vosotros tampoco vais a tener problema. Como digo, os metéis en Google y hay un montón de páginas, vídeos, etcétera, que os explican cómo hacerlo. Una vez que tengáis descargado e instalado cámara RAW, necesitamos hacer que la imagen en nuestro Photoshop se abra con cámara RAW. Ya os digo que supuestamente debería de venir aquí incluido en la galería de filtros, pero a mí no me viene. Entonces, ¿cómo logro yo que cámara RAW me abra las imágenes? Pues por medio de las preferencias de Photoshop. Este rollo os lo estoy explicando porque pues habrá gente que a lo mejor os digo, tenéis que instalar y descargar cámara RAW, y os lo descargáis y lo instaláis, pero luego veis que no os aparece en la galería de filtros y pensáis que está mal instalado o que habéis hecho algo mal. No, ¿vale? No. Ya os digo que a mí no me aparece. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Nos vamos a las preferencias con control K y aquí donde dice administración de archivos tenemos compatibilidad de archivo y tenemos preferencias de RAW de cámara. Vamos a hacer un clic ahí y aquí abajo pone administración de JPG y TIFF. Ese es el formato. En este caso a mí solo me interesa JPG porque no voy a trabajar con imágenes en formato TIFF y como veis yo lo tengo desactivado en ambos casos. Pues vamos a ir a JPG y vamos a decirle que lo abra automáticamente todos los JPGs compatibles. Esto es algo que cuando yo quiero trabajar con cámara RAW me vengo aquí y lo activo, y cuando quiero dejar de trabajar con cámara RAW me vengo aquí y lo desactivo, porque si lo mantengo activo siempre, en cada momento que yo abra una imagen en Photoshop formato JPG que sea compatible con cámara RAW, la va a abrir, y a mí no me interesa que cada vez que yo abra una imagen en JPG en Photoshop me abra cámara RAW. Le damos en aceptar y le damos en OK. Y ahora cuando yo abra la imagen JPG, en lugar de abrirla aquí en la interfaz de Photoshop, me lo va a abrir en la interfaz de cámara RAW. Vamos a archivo,
abrir y vamos a elegir la modelo con la que vamos a trabajar. Por ejemplo, la modelo 2. Una vez abierta la imagen en Camera Raw, pues como veis tenemos aquí un montón de pestañitas donde podemos editar un montón de parámetros de la imagen. Yo, para acelerar un poco el tutorial, ya tengo mis parámetros guardados, así que lo que voy a hacer es aplicarlos, pero no os preocupéis porque ahora os voy a enseñar pestaña a pestaña y vais a poder hacer un pause y ver con calma los ajustes que he hecho. Los ajustes de Camera Raw, nosotros una vez que ya hemos toqueteado todos estos parámetros que veis por aquí, tenemos aquí una pestaña que se llama ajustes preestablecidos y veis que yo tengo uno que se llama metal. Si yo le hago un clic, automáticamente lo aplica sobre la imagen, y si yo me vuelvo aquí a las pestañas veis que ya hay un montón de parámetros que se han cambiado solos. Esto es muy práctico, sobre todo si utilizas mucho Camera Raw y realizas prácticamente los mismos ajustes sobre las imágenes, o hay un ajuste que te gusta mucho y quieres guardarlo para poder aplicarlo después en imágenes diferentes. Pues te vienes aquí a este menú y le das en guardar ajustes, o si no, una vez que ya has hecho los ajustes a tu imagen, te vienes aquí a este icono, le haces un clic y te dice nuevo ajuste preestablecido. Entonces tú ahí le puedes meter el nombre que tú quieras, puedes guardar los ajustes que tú quieras, en este caso los he guardado todos, y le das en aceptar y entonces te lo guarda aquí, ¿de acuerdo? Voy a mostraros ahora de qué ajustes se trata y también explicaros un poco qué son estas cosas feas que salen por aquí. Empezamos por la primera pestaña, que es la pestaña de los ajustes básicos. Aquí tenemos el equilibrio de blancos, que no lo he tocado, lo he dejado tal y como venía en la fotografía original, la temperatura y el matiz, y luego un montón de ajustes de exposición, contraste, iluminaciones, sombras, etc. En este caso yo lo que he hecho, como veis, ha sido bajarle un poco la exposición para que la imagen estuviese un poquito más subexpuesta, un poquito más oscura. También le he bajado ligeramente el contraste, y las iluminaciones, que probablemente sea lo que más llama la atención, las he bajado del todo. ¿Por qué? Porque yo lo que perseguía era quitarle luminosidad a la piel. Sabéis que la piel de una persona, pues de forma natural tiene luz, tiene luminosidad la cara. Entonces yo lo que perseguía era apagar esa luminosidad de la cara para que tuviese ese efecto más opacado, más opaco que tiene el metal, ¿vale? Entonces, iluminaciones a 0, o sea, menos 100. Las sombras las he dejado tal y como están, los blancos los he subido un poco, los negros los dejo como están, y la claridad, intensidad y saturación la he manejado según mis preferencias, que son 4, menos 6 y menos 30. Nos vamos ahora aquí a la pestañita de la curva de tonos. La curva de tonos tiene dos opciones. La opción de punto, que es una curva normal y corriente, donde nosotros podemos poner puntos pues en la zona que nos interese y manejar la curva manualmente. O la opción paramétrica, que es manejando estos parámetros de aquí abajo, iluminaciones, claros, oscuros, sombras, pues podemos modificar mucho mejor la curva. En este caso yo lo que he hecho ha sido igual. Las iluminaciones a menos 100 para opacar, quitarle luminosidad, quitarle viveza a la piel. Los claros también se los he bajado. Los oscuros los he dejado tal cual y las sombras las he bajado. Después, en la tercera pestaña, que es la pestaña de detalle, la he dejado como está. Yo aquí no le he tocado nada, que yo recuerde. Y en la cuarta pestaña, que es la pestaña de tono, saturación y luminosidad, la pestaña donde podemos trabajar la escala de grises, me he ido a la opción de luminancia, ¿de acuerdo? La opción de tono y la de saturación están como estaban, no las he tocado, y en la opción de luminancia básicamente lo que he hecho ha sido bajarle un poco los rojos y los magentas, porque sabéis que la piel tiene dominante roja, un poquito de magenta y también tiene algo de amarillo. En este caso yo le he bajado los rojos y los magentas pues porque era lo que le afectaba a mi fotografía. Por último me he ido a la pestaña de dividir tonos, que es la quinta, y aquí he subido la saturación en ambos sitios, en iluminaciones y en sombras, para poder darle una ligera tonalidad azulada. Como veis aquí está el tono en la gama de los azules. Cuanto más le subas la saturación, pues más se va a notar
esa tonalidad, ¿de acuerdo? Yo la tenía en 32. Y en las sombras, pues igual. Y esto es el equilibrio entre las sombras y las luces, que yo se lo he subido a 12. Estos valores, como os digo, podéis hacer pausa en el vídeo e irlos copiando tranquilamente. El resto de parámetros ya no los he tocado. Y como os decía al principio, me salen aquí unos avisos. Y esto es porque me he pasado con las sombras. Entonces, si pinchamos aquí donde dice aviso de recorte de sombras, veis que está en rojo. Entonces, en los ajustes donde nosotros hayamos tocado las sombras, que por ejemplo va a ser aquí, en las sombras, las vamos a subir ligeramente y como veis ya logramos recuperarlas un poquito. Tampoco, ahora ya las estoy subiendo, pero tampoco necesito recuperarlas del todo. Yo dejaría este ajuste a 0, por ejemplo. Y ya tengo las sombras un poquito recuperadas. Bueno, cuando ya estáis contentos con los ajustes que le hayáis hecho en Camera Raw, eso es totalmente editable, le vamos a dar aquí donde dice abrir imagen, para que nos abra la imagen en Photoshop. Entonces le vamos a dar y aquí nos ha abierto la imagen en Photoshop. Esta imagen es la que tenéis en los materiales que dice base 2. Tenéis base 1, que es la base de la modelo 1 y base 2 que es la base de la modelo 2. ¿Por qué os dejo las bases? Para aquellas personas que no, por lo que sea, no tengan Camera Raw o se hagan un lío con Camera Raw, para que podáis intentar hacer el efecto o practicarlo, ¿de acuerdo? La base 1 es el resultado de aplicar Camera Raw a la modelo 1 y la base 2 es el resultado de aplicar Camera Raw a la modelo 2. En este punto ya podemos desactivar eso de que Photoshop me abra con Camera Raw. Lo digo porque a lo mejor se os olvida desactivarlo y luego cada vez que abráis una imagen os la abre Camera Raw. Entonces, igual que antes, nos vamos a Control K y aquí en Administración de Archivos volvemos a Preferencias de RAW de cámara y en JPG desactivamos. Le damos en Aceptar y listo. Ahora cuando abramos una imagen, vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, vamos a abrir la modelo 1. No me la abre Camera Raw, me la abre Photoshop. ¿Veis? Bien. Vamos a renombrar esta capa. Voy a llamarle base, para que no os hagáis un lío. Y voy a ir también aquí a archivo colocar, para colocar la modelo 2. Ahí está. Y la voy a poner por debajo de la base. Esto es un detalle simplemente para luego que podáis ver al final el antes y el después. Y porque también vamos a utilizar al final esta capa, que es la capa original. Vamos a dejarla así con este nombre, modelo 2. Bien, de acuerdo, vamos a empezar a hacer los efectos de metal. Ya hemos hecho lo más importante, que era los ajustes en Camera Raw. Como veis, los he hecho a toda la imagen y los ajustes de metal también los vamos a hacer en toda la imagen. Luego, cuando terminemos, utilizaremos máscaras de capa para enmascarar aquellas zonas que nos interesen, por ejemplo los ojos, el cabello, la ropa, etc. Y dejar solo el efecto de metal en la piel. Así que vamos allá. Vamos a empezar con una capa de ajuste de mapa de degradado. El degradado que vamos a utilizar os lo dejo en los materiales. Entonces hacéis un clic aquí en el degradado que os salga por defecto y aquí donde dice cargar os vais a los materiales y os he dejado este degradado, que es un degradado metálico, y le dais en cargar y os lo va a cargar al final del pack de degradados que tengáis, ¿de acuerdo? Y es este de aquí. Como veis, es un degradado metalizado. Si queréis podéis probar con otros degradados metalizados que tengáis. De hecho, yo os he compartido hace tiempo packs de degradados en la página de PS Tutoriales, así que podéis entrar, descargaros algunos y probar, no tiene por qué ser exactamente este. Como veis, este degradado lo que hace es intensificar bastante las iluminaciones de la imagen. Fijaros ahí en los mofletitos cómo se notan muchísimo más. Este degradado lo vamos a poner en modo de fusión, que puede ser superponer o luz suave. Todo dependerá de cómo de intenso queréis que sea el efecto. Por ejemplo, lo podemos poner en modo superponer, que es más exagerado, y bajarle un poquito la opacidad, por ejemplo un 86%, y luego sobre la marcha ir viendo si necesitamos bajarle más la opacidad o si queda bien con una opacidad de 100%. Seguimos. A continuación vamos a crear una capa de ajuste de consulta de colores. Aquí es donde os decía que si no tenéis una versión actualizada de Photoshop, estos ajustes no vienen.
En consulta de colores vamos a marcar, bueno, ya viene marcado por defecto, aquí donde pone archivo 3D LUT, y vamos a cargar el que se llama Candlelight. Es este que veis aquí. Yo, toqueteando, me he dado cuenta de que si le cambio el orden de los datos y el orden de la tabla, me da un efecto totalmente contrario. Como cuando tienes una imagen en Photoshop y de repente pulsas Control I y te ofrece como un efecto de negativo de la foto, pues aquí pasa algo parecido. Si yo cambio el orden de los datos de RGB a BGR, como veis, me pone la imagen en una tonalidad azulada. Y aquí en orden de la tabla, igual. Si viene BGR y yo le pongo RGB, como veis me da este efecto tan bonito que ya prácticamente me da ese efecto metalizado que yo estoy buscando. Seguimos y vamos ahora a perseguir la tonalidad que nosotros le queramos dar a nuestro metal. Vamos a crear una capa de ajuste de tono saturación. Aquí lo que vamos a hacer es, por un lado, bajarle la saturación, que esto se la podéis bajar al gusto, ¿de acuerdo? Va a depender mucho de vuestras preferencias. Y luego vamos a darle la tonalidad. Para ello vamos a marcar colorear y le vamos a dar la tonalidad que vosotros queráis. Mira, me ha subido la saturación un poco, se la puedo bajar ahora otra vez. Yo me he ido a una tonalidad pues azulada grisácea, porque perseguía un tono metalizado tirando a plata o tirando a acero o algo así. Pero si queréis podéis intentar darle otras tonalidades. Por ejemplo, yo creo que si te vas aquí a los anaranjados rojos, pues le das como una tonalidad más cobriza o tipo oro. Depende del color que utilicéis. Yo me voy a ir al ejemplo que os puse y le voy a dejar una tonalidad, como digo, azulada. Y por último vamos a utilizar una capa de curvas, que la capa de curvas nos va a servir para darle un poquito más de contraste y también para modificar un poquito más el color, si queréis. Para el contraste de las luces y las sombras de la imagen, pues podemos, por ejemplo, bajar un poquito, muy poquito, porque si no la ponemos muy oscura la imagen, un poquito, bajamos aquí las sombras y levantamos un poquito las luces, para que me dé, pues, no sé si os fijáis que intensifica las iluminaciones de la imagen, ¿veis? Ahí le hemos dado un contraste mayor. Como es una capa de ajuste, en cualquier momento le hacéis doble clic y la podéis volver a editar. Así es que muy poca cosa, porque si no oscurecemos mucho la imagen. Y luego si nos vamos aquí a las curvas de color de los canales, por ejemplo, me voy a ir al azul porque es la que me interesa a mí, insisto. Las curvas funcionan de la siguiente manera. Me voy al azul, por ejemplo, de la diagonal para arriba estoy dándole el color que ponga aquí, azul, verde, rojo. Y de la diagonal para abajo le voy a dar el contrario, que el contrario del azul, por ejemplo, sería el amarillo en este caso, el contrario del verde, el magenta, y el contrario del rojo, el cian. Pero bueno, esto ya sería tema de otro tutorial si queréis que os explique cómo funcionan las curvas. Vamos entonces a la curva azul y vamos a, nada, levantarla un poquito, simplemente para darle esa tonalidad así azulada, que parece que no se nota, pero ahí está. Una vez hecho esto y que ya estemos contentos con nuestro resultado, podemos volver aquí a la capita de degradado para ver pues lo que os comentaba antes, la opacidad. Si la queremos más baja o menos baja, dependiendo de cuánto queráis que se noten estas iluminaciones. Cuando ya estemos contentos con el resultado, vamos a meter todos estos ajustes en un grupo con control G y vamos a llamarle a esto ajustes. Cada ajuste tiene su máscara de capa, entonces si por lo que sea queréis enmascarar un ajuste en concreto, por ejemplo, pues el mapa de degradado porque crees que tiene muy exagerada esta iluminación de la mejilla, pues te vas al pincel con el color negro como frontal y con una opacidad, la que sea, pues se trataría de enmascararle esa zona, ¿veis? Para corregirla y que no se note tanto. Yo en este caso no lo voy a hacer, la voy a dejar como está por defecto porque el metal sabéis que muchas veces refleja y nos da unos reflejos, unas iluminaciones que en muchos casos están totalmente quemadas porque están muy sobreexpuestas. No pasa nada, es un efecto del metal, ¿vale?
Una vez que tengo los ajustes hechos y metidos en un grupo, voy a meter los ajustes y la capa base en otro grupo con control G, y a este grupo le voy a llamar metal o efecto metal, metalizado, como queráis. Y sobre el grupo metal voy a crear una máscara de capa. Esta máscara de capa es la que me va a ayudar ahora a dejar el efecto metalizado solo sobre la piel y voy a enmascarar las zonas que no me interesan. Entonces voy a empezar con una opacidad del 100%, quitando este efecto de todo el fondo. Yo lo voy a hacer rápido y sin mucho cuidado. Sabéis que vosotros tenéis que hacerlo con un poco más de calma, porque si no, no va a quedar muy bien. Una vez que lo tengáis más o menos quitado del fondo, pues ajustáis ya más en otras zonas cercanas. No me voy a parar mucho en esto, insisto, porque si no se hace el tutorial larguísimo, pero bueno. Bien, si os fijáis, dejarle el color original del cabello y el color original de la ropa se va a ver demasiado exagerado. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues bajando la opacidad del pincel y dejándole una ligera tonalidad, que no pasa nada. Cambiamos a color blanco y con una opacidad bajita, pues no sé, vamos a probar con un 9%, por ejemplo. Pintamos sobre la ropa para darle un poquito esta tonalidad azulada del metal y que no se vea tan blanco el jersey. Y lo mismo podemos hacer con el cabello, que no se vea tan iluminado, porque si no se va a ver extraño. Bueno, esto vosotros lo hacéis con más calma. Tenéis que hacer zoom. A mí aquí, por ejemplo, me queda un pedazo que tengo que desenmascarar. Vale, incluso podéis hacer una selección previa y luego enmascarar con más calma, ¿vale? Vosotros entendéis que se trata de quitar ese efecto de las zonas que no nos interesan. Y luego hacemos mayor zoom y nos vamos aquí a los ojos. En los ojos sí que es importante que lo que es esta zona, que es el blanco del ojo y el rojo del ojo, le quitéis ese efecto metalizado, ¿vale? No solo a lo que es en este caso el iris, sino también a esta zona del lagrimal del ojo, ¿vale? Porque si le quitáis solo así, pues no se va a ver tan natural, porque ¿le habéis metido pintura dentro del ojo? No, ¿verdad? Entonces vamos a quitarle también la zona del lagrimal. Así un poquito. Bueno, vosotros lo hacéis con más calma, ¿verdad? Y lo mismo, para los ojos podéis también bajarle la opacidad, no sé, un 7%, y con color blanco como frontal podéis dejarle un poquito de esta tonalidad así azulada dentro del blanco del ojo, para que no se vea tan exagerado. La chica tenía una piel bastante cuidada, pero si por lo que sea han quedado defectos y se notan mucho después de haber hecho el efecto metal, como por ejemplo aquí, esto no sé si es una pequita, un grano o lo que es, abrís un momento el grupo y en la capa base, pues directamente con el pincel corrector o el pincel corrector puntual en este caso, hacemos un clic aquí y ya le quitamos ese granito que se veía tan feo. Una vez que ya tengáis enmascarada la imagen, podéis volver a abrir los ajustes y reajustar lo que sea necesario. Por ejemplo, yo creo que esto está demasiado azulado, le podéis bajar un poquito más de saturación. Y ya está. Para terminar, os he dejado una textura, que la textura es para el fondo, ¿vale? Entonces vamos a archivo, colocar, tenéis la textura, es una textura de metal, vamos a deformarla así, tecla enter para validar, probáis un modo de fusión que os guste, por ejemplo superponer, está bien, y con una máscara de capa, con un pincel en color negro, opacidad 100%, la retiramos de la parte de la piel y de la parte de la ropa si queréis, y del cabello por supuesto. Esta textura supuestamente es solo para darle así un efecto bonito al fondo, nada más.
Bueno, pues este es el efecto, espero que lo pongáis en práctica, espero que os haya gustado y recordad que podéis compartir vuestro resultado en el grupo de Facebook, también lo podéis compartir en la página, por donde queráis. No os olvidéis de seguirme en la página de Facebook de PS Tutoriales, que ahí es donde os subo todas las novedades y yo me despido hasta un próximo vídeo. Besitos.